Se nos ha hecho una bonita costumbre de terminar nuestras semanas con este viernes de nuestras pláticas, de nuestras conversaciones acerca de cosas importantes para la vida del ser humano y en especial para la vida de nosotros dos y en particular para mi vida. Este día quiero que conversemos del perdón. Cuando pensamos en perdón, pensamos en que alguien me ofendió y esa persona me debe un perdón a mí. Pero yo además de, ah, de ver a esa persona que me debe a mí un perdón desde nuestra perspectiva, yo quiero también poner el perdón hacia nosotros mismos, que casi nunca eh, invertimos un tiempo en conocernos y en saber qué cosas son las que tenemos allá guardadas que nos impiden darnos un perdón a nosotros mismos e incluso avanzar en muchos aspectos importantes de nuestra vida, porque nos mantiene en un estado de continua culpa. Y muchas veces nosotros no sabemos que sentimos esa culpa y llevamos unas cargas enormes en nosotros mismos. Por ejemplo, eh, ¿te imaginas los niños que han sido maltratados en su niñez? Crecen o crecemos, mejor dicho, crecemos con esos sentimientos allá escondidos y no sabemos por qué reaccionamos de alguna forma, porque no hemos tomado ese tiempo para conocernos a nosotros mismos y a la vez perdonarnos. Y tú me dirás, ajá, pero ¿qué tiene que ver con que un niño que sea maltratado se sienta, tenga la necesidad de ser perdonado? Y déjame decirte por qué yo lo veo de esa forma. Y es que en la mente de un niño no se da cuenta de que los adultos son los que tienen, voy a ponerle no la culpa, sino que la responsabilidad de las cosas que están sucediendo. Y el niño, si ve a papá y mamá pelear, piensa que es por su culpa. Entonces va guardando todas esas pequeñas cosas y va quedando en el subconsciente a forma de que no nos damos cuenta de que no, que eso no ha sido nuestra culpa, ¿verdad? Pero sin embargo, tenemos toda esa carga ahí que debemos de liberar, que debemos de perdonarnos para avanzar en nuestra vida. Por otra parte, tenemos a las personas que nos han hecho ese daño. Perdonar a esas personas se nos hace una tarea casi imposible, pero pienso que es porque no, no entendemos las circunstancias de las que viene la otra persona y tratamos de tener una cierta empatía con esa persona. Y entonces nos sentimos ofendidos por todo o nada de lo que diga y haga la otra persona. Entonces, teniendo en cuenta, uno, la necesidad de perdonarnos a nosotros mismos por cosas que quizás no tenemos ni la más mínima responsabilidad, y otra, el no estar siempre esperando que otras personas se vengan a disculpar o a perdonar por actitudes en las cuales yo me he sentido ofendida. Entonces, teniendo en cuenta esas dos perspectivas del perdón, ¿qué me podrías tú abonar a ello? Bueno, mira, la verdad es que es un tema bastante complicado, diría yo, y para poder realmente digerir
un tema como este se necesita no el simple hecho del conocimiento, sino el de la práctica. Y lleva tiempo, porque de lo que tú estás hablando es, por un lado, quizá lo más importante es sanar el alma, sanar esas heridas que nos han causado. ¿Para qué? ¿O quién? ¿Verdad? Habría que preguntarse. Entonces, ¿qué es lo que hay que perdonar? En la vida somos víctima a veces de ofensas, de críticas, de difamaciones, de agresiones violentas, físicas y psicológicas. Pero tú lo llevaste a un punto que es realmente un punto importantísimo, como es el hogar, la forma de educar, que se le ha llamado educar, pero que realmente es la forma de obtener obediencia de los hijos a través del castigo, a través de la desaprobación y de las amenazas. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos en la sociedad y en todas las sociedades que como adultos no podemos entendernos a nosotros mismos. No podemos comprender el por qué esos diferentes estados de ánimo que a veces nos llevan incluso a depresión, esas conductas de inadaptación en los ambientes sociales. ¿Por qué no buscamos allá en la infancia, en los traumas de niños, como niños, que el adulto, papá y mamá, han causado en los hijos? Y los hijos crecen, por un lado, con sentimientos de odio, con sentimientos de rechazo, con sentimientos de ira, de rencor. Y eso no sabe entenderlo porque lo siente. Pero es por todas aquellas agresiones que como niño ha recibido en el hogar y necesita sanarse a sí mismo. Pero también ese tipo de agresiones se reciben en el medio de cualquier otra persona. Y hemos entendido que perdonar es que cuando alguien viene y nos pide perdón y se toma la decisión de perdonar o no perdonar. Esa es una parte del perdón. Y es interesante, fíjate, porque es irónico, nosotros estamos esperando a que la otra persona venga y me pida perdón. O sea, es una necesidad que yo tengo de que la otra persona venga y se humille. Yo a veces no logro como comprender por qué esa necesidad que tenemos en ver a la otra persona humillada. Que, Bueno, mira, como te decía, es que el perdón lo hemos visto de esa manera, pero ¿qué es el perdón en sí? Es un acto bondadoso, es un acto de amor y es un acto de sanación, es del dar, el conceder algo que es grande. y fíjate, te quiero interrumpir en algo. Fíjate que es tan importante reconocer lo que tú acabas de decir, es un acto de bondad. Y cuando deseamos que la otra persona venga y se humille, entonces en realidad no estamos, ni nosotros que hemos sido los ofendidos, ni nosotros estamos aplicando esa bondad, porque estamos, incluso creo yo que estamos haciendo del perdón casi un juego, porque
y creo que también por eso a nosotros nos cuesta pedir perdón. Porque si queremos que la otra persona venga y se humille, entonces yo reconocer que me he equivocado e ir a pedir perdón, entonces para mí también significa un acto de humillación, porque así lo estoy viendo. Cuando pienso que es todo lo contrario, como tú dices, es un acto de bondad, ¿verdad? Y es un acto de reconocer mis errores. Y al reconocer mis errores, tengo la oportunidad de aprender, de crecer. Fíjate que para dejarlo eh, más claro, una cosa es perdonar, que yo perdone a quienes me han ofendido. Y otra cosa es perdonarme por las ofensas que yo he hecho. Son dos caminos diferentes, aunque la acción es la misma. Entonces, eso es precisamente lo importante del perdón, saber que el perdón no viene de allá para acá, sino de aquí para allá y que es un acto. ¿Qué es el perdón? Un acto de liberación. ¿A quién se está liberando? ¿Quién es el reo? Es Nosotros mismos. uno, exactamente, uno mismo. Entonces, cuando se perdona, se está liberando uno mismo de esa condición, de ese estado emocional que nos causa daño internamente, ese sentimiento de rechazo, de odio hacia otra persona. No, el odio no daña a nadie más, solo daña a quien lo siente. Y fíjate que yo entiendo muy bien que es algo que cuesta entenderlo porque hay daños que otras personas nos han causado que probablemente, y yo puedo decirle, lo he pensado, esto jamás voy a perdonarlo en la vida, pero no le estoy haciendo daño a nadie más, sino que a mí mismo, porque vivo con aquel malestar, porque no he sido capaz de poner en función ese acto de amor que significa liberarme, que no significa liberar de culpa al otro, sino yo liberarme. ¿Mediante qué? Mediante amor y comprensión hacia mí mismo. Y también, si recuerdas en nuestras pláticas anteriores, nosotros decíamos de que a nuestro cerebro le gusta el confort, o sea, le gusta la estabilidad. Entonces, el acto del perdón es devolverle al cerebro ese equilibrio, porque hay algo bien interesante, porque todas esas emociones que luego se convierten en esos sentimientos que afectan a nuestro cuerpo, en esas depresiones que nos lleva a lugares que realmente no son agradables, eh, ese perdón, si logramos el perdón a nosotros mismos, vamos a devolverle ese equilibrio a nuestra mente. Entonces ya nuestro cerebro ya no va a estar agitado con todas esa amalgama de emociones y sentimientos, sino que va a estar ecuánime. Sí, buscar el equilibrio emocional, porque como ya lo decía, el perdón va a liberarnos de eso, ¿ve? Que es el odio, y el odio causa esos estados emocionales que no nos permiten vivir en paz nunca. Y además, ante una agresión, ante una ofensa, ante una crítica, el deseo que siente la persona que es víctima de esas acciones es la venganza, ¿verdad? Voy a vengarme, pero al verlo en su totalidad, la venganza no lleva a nada bueno. Entonces, como digo, el perdón no es de buscarlo afuera, no es de esperar que otra persona venga y nos pida perdón. El perdón se debe hacer internamente por el propio bien, por el amor de uno mismo, ¿verdad? Llegar hasta allá y comprender el por qué la acción negativa de la otra persona y decir, lo perdono, y que no quiere decir que con eso le está dando La razón. la razón, ni mucho menos
el que vuelva a hacer. Yo puedo perdonar a una persona y jamás volver a permitirles acercamiento conmigo. O sea, perdón no es olvidar, porque si alguien te ofende y olvidas, estás como exponiéndote a que esa persona vuelva a hacerte lo mismo. Mira, eso es bien importante. Entonces, perdonar no es olvidar, Ujú. ¿verdad? Bueno, sería ideal el lograr el perdón y olvido, pero es que no, es mentira. Una acción que ha causado daño y dependiendo del nivel de ese daño, no se olvida. Sí, se puede perdonar ahí adentro para vivir en paz con uno mismo. Eh, También quiero, ya mencionamos la culpa, ya la mencionamos en toda nuestra conversación, pero quiero especificar que la culpa como la vergüenza no son cosas malas, porque desde mi punto de vista, eso nos ayuda a tener una conciencia. Es decir, si yo siento que algo no estuvo bien, me avergüenzo de un acto que hice, esa es una oportunidad que tengo yo para, bueno, para perdonarme a mí misma por eso que yo sentí que no estuvo bien y también para, y si es posible, ¿verdad? Ir y disculparse con la otra persona. Pero aparte del acto de perdonarme a mí misma, que es lo principal, de ir y pedir perdón, lo importante es que me convierta en un mejor ser humano, que no me está minimizando, sino que hay que ver, yo pienso que todas las emociones, y en este caso la culpa, la vergüenza que sentimos, no debe de verse como enemiga. Todo esto son nuestros aliados para vivir una vida más plena. Mira, el reconocer lleva al rectificar Ujú, y el arrepentimiento. ¿Qué es lo que significa el arrepentimiento? El arrepentimiento es aquello que me lleva a mí a la conciencia de que he actuado o hecho algo mal, un acto de maldad, y el arrepentimiento lo que indica es que está convencido que no debe volver a actuar de esa misma manera. ujú. Entonces, cuando alguien se arrepiente y pide perdón, como se dice, sinceramente, digno es de perdón porque es un acto de humildad. Pero cuando una persona se arrepiente a sí misma de sus actos y se pide perdón a sí misma, ese es el perdón más grande. Cuando yo hago un acto de conciencia, digo la verdad, me he equivocado, he actuado mal, me siento mal por esta acción, debo perdonarme para vivir en paz y entender el por qué actúo en paz de esa manera equivocada y decir, me arrepiento de esta acción y no volveré a cometerla. Hasta ahí. Pero fíjate que quiero tocar de nuevo el punto del hogar de padres e hijos. Crecemos con esos traumas y crecemos con esos odios reprimidos que a veces no podemos entender. Y porque nunca hemos tenido esa oportunidad de sentarnos y meditar la causa de esas conductas negativas que se tienen como adulto e ir hacia la niñez y empezar de ahí, pero no con el hecho de culpar a nuestros padres, como cuando se perdona también a otra persona, no con el hecho de culparla, no, con el hecho de tratar de encontrar la comprensión, porque los padres a veces nos equivocamos en la educación con amor, creyendo que estamos haciendo bien. Como ven, muchos padres creen que el castigo físico, entre más duro sea el castigo, hay padres que te digo, se vanaglorian de decir, es que
le dejé la marca hasta sangrando y lo hacen como que fuera algo bueno. No saben la herida que están causando en el alma, en el corazón de aquel niño. Y por eso como adulto es un niño que siente odio y no sabe con quién, porque piensa que sentir odio, rechazo, resentimiento contra sus padres es un pecado, porque así lo ha aprendido religiosamente. Y no es un pecado. La cosa es reconocerlo y perdonarse a sí mismo y tratar de llegar más allá a la comprensión del por qué los padres actúan así. Los padres actúan así porque creen que están haciendo bien muchas veces y en otras oportunidades porque no teniendo con quién desquitarse sus frustraciones, sus odios, se desquitan en sus hijos, pero son merecedores de perdón. Y nosotros los hijos tenemos que perdonar a nuestros padres porque no fue culpa de ellos. A lo mejor culpa de los abuelos, de los tatarabuelos. Y por eso debemos perdonar, porque eso traerá muchísima felicidad. Mira que el acto más bello de perdón que en mi vida yo he podido observar es aquel acto en la cruz, cuando Jesucristo estaba crucificado y llega un soldado, le metió la lanza en el costado y en el momento que Jesucristo expiraba, dijo, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. ¿No te parece a ti que es muy bello eso? De hecho, me has dejado sin palabras. Pero, ¿sabes? Quiero terminar con otro acto, describirte otro acto que a mí me pasó en esta semana, que también lo vas a encontrar bellísimo. El fin de semana pasado estuvimos cuidando al nietecito más pequeño, a Luca. Pues yo iba atrás en el vehículo con Luca y me había quitado la chaqueta. Y entonces el niño, a mí me dan alergia a las picaduras de mosquitos y se me hacen como ronchitas. Entonces el niño comenzó a ver mi brazo, me lo comenzó a acariciar y se fijó que en mi brazo habían 4 o 5 picaduras y que él consideró que quizás a mí me dolían. Y lo que él hizo fue darle un beso a cada una de las ronchitas que yo tenía. Para mí ese acto, como nosotros hablamos tanto de regresar a ser niño, a ver a todos con bondad, con esa gratitud y maravilla, y que los niños se maravillan de todo y también sienten el dolor por todo. Él no sabía qué me había pasado a mí en mi brazo, pero él sí sabía que quizás a mí me dolía o me había dolido porque tenía una marca. Entonces, ¿te imaginas si nosotros camináramos en nuestras vidas con esa actitud de Luca y fuéramos y comprendiéramos a todo aquel que definitivamente está dañado? No te, es probable que en nuestra vida no nos encontremos con alguna persona que no le haya pasado algo, que lleve una carga dentro de ella y que necesite liberarse y que al igual que Luca vaya yo y le dé ese amor y esa comprensión que anda buscando. Exactamente. El odio, el rencor, el resentimiento solo daña a la persona que lo siente. Vivir lleno de odio nos causa amargura y al agresor, a la persona que nos ha ofendido, pues a eso no le pasa nada con que yo esté sintiendo odio. Solamente me estoy dañando a mí mismo. Por eso, amigo, usted que tiene la oportunidad de escucharnos, saque
esos odios de su corazón. Perdónese a usted mismo y perdone a aquellos que le han hecho daño, porque usted lo merece. Usted merece vivir una vida mejor, vivir una vida en paz, en tranquilidad y en mucha abundancia. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias.